las cifras iniciales de desempleo mostrarían una mejor ocupación, la tasa de desempleo más baja de los últimos años. Eso parece ser una verdad a medias, en la medida que estamos viendo una desmejora en la calidad del empleo. Todos los estudios muestran que si bien el salario mínimo no afecta directamente al desempleo, sí afecta directamente a la informalidad. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos de Economía. Hoy es el episodio número 28 y el día de hoy tenemos el gusto de tener a una invitada especial, Cristina Fernández. Ella es investigadora asociada de FEDesarrollo y una de las personas que tal vez sabe más de estos temas que vamos a abordar el día de hoy sobre mercado laboral. La semana pasada publicamos nuestro editorial Realidades del Mercado Laboral, que la verdad es una serie de informes que estaremos publicando estos días sobre lo que está pasando. Y el primer informe decidimos hacerlo sobre una pregunta simple, pero a su vez muy importante, y por supuesto en el marco de la discusión de la reforma laboral y la consulta popular, que es ¿cómo va el empleo? ¿Ha mejorado el empleo en los últimos meses? Y por ello, pues la importancia y de verdad el agradecimiento con Cristina de que nos acompañes el día de hoy. Entonces, pues si quieres, Cristina, y para toda la audiencia, yo creo que va a pasar rápido por unos datos que encontramos desde el equipo que responden a esta pregunta de cómo está el mercado laboral, cómo están las cifras de mercado laboral actualmente. Y de golpe, pues yo creo que tú nos puedes ayudar mucho a entender y analizar, pues más que lo reciente, los temas estructurales y esas grandes quejas que siempre tenemos de nuestro mercado laboral, que es muy relevante en la coyuntura actual. Yo creo que compartiría solamente 3 cifras, comenzando pues la tasa de desempleo. Es cierto que la tasa de desempleo en su serie desestacionalizada llegó al 9,1%. Si uno lo compara cifras históricas, es tal vez la cifra, incluso el primer trimestre, es la cifra más baja de desempleo que hemos tenido en los últimos años. Uno podría concluir que hay una mejora en el empleo. Sin embargo, algo que nos llamó mucho la atención, y de hecho, como titulamos el informe, es una verdad a medias, es que si bien uno ve una reducción en la tasa de desempleo, la tasa de informalidad en contraste está incrementando. Y de hecho encontramos un dato curioso, Cristina, es si uno compara los puestos creados del primer trimestre de este año frente al año anterior, 8 de cada 10 nuevos empleos que se crearon en el último año frente al año anterior son informales. Y además hicimos una caracterización del informe de qué sectores eran los que más están produciendo este fenómeno. Y encontramos, coincide con en buena parte con la historia que estamos viendo de crecimiento, que es que los sectores de comercio, agricultura, alojamiento y comida son los principales creadores, o más bien jalonadores de este incremento en la ocupación que estamos viendo frente al año anterior. Otro dato curioso ya para darte paso es encontramos que de los pocos empleos que están destruyendo o se está reduciendo el empleo frente al año anterior, la mayoría de esta destrucción de empleo está estando en el sector formal. Entonces esto es lo que concluimos con una verdad a medias, porque si bien las cifras iniciales de desempleo mostrarían una mejor ocupación, la tasa de desempleo más baja de los últimos años, eso parece ser una verdad a medias en la medida que estamos viendo una desmejora en la calidad del empleo, reflejada principalmente en los datos de informalidad que acabo de mencionar. Entonces, pues no sé, Cristina, si tú tienes como algún análisis frente a esta coyuntura y por supuesto cuáles son los temas estructurales que no nos permiten superar este fenómeno que afecta más hoy en día. Y cierro ya con ese último dato. Hoy en día la informalidad se ubica en el 57,7%, es decir que cerca de 6 de 10 ocupados viven en la informalidad, y este es el dato con este retroceso que tuvimos pues más alto de los últimos años. Tú que has estudiado tanto ese tema, incluso acabaste el doctorado en economía, justamente la tesis de informalidad, una de las tesis es de informalidad. Pues tú qué crees que está pasando de manera reciente, pero también
¿cuál es tu análisis estructural de este fenómeno que siempre nos persigue y que no logramos resolverlo y que incluso estamos viendo en las cifras recientes que se ha acentuado? Que no, César, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación a este programa. Estoy muy contenta de estar acá. Muchos saludos a la audiencia. Me parece que tienes toda la razón en estar preocupado por las cifras recientes de empleo, porque yo siempre he considerado que en Colombia, pese a que hay un gran número de desempleados, siempre es más preocupante, digamos, la cifra de informalidad que la cifra de desempleo. ¿Por qué? Porque las personas que están en desempleo normalmente están desempleadas porque tienen otra fuente de ingreso y eso les permite estar unos meses buscando trabajo, que esa es la definición del desempleo. Mientras tanto, si uno es informal, pues lo que pasa es que se quedó sin trabajo y tiene que buscar alguna manera de generar recursos. Y entonces normalmente las personas informales, digamos, son más necesitadas. Si uno tiene 3 hijos en el colegio, pues no se puede dar el lujo de esperar 3 meses a buscar el trabajo que está pensando, sino que sale pues a la calle a vender empanadas. Entonces a veces es más preocupante la cifra de informalidad que la cifra de desempleo. Y por ejemplo, nosotros la pregunta que yo creo que puede iniciar este debate o esta conversación es: ¿qué crees que está causando esto? Nosotros, muy por encima, pues porque tampoco, digamos que hicimos una investigación tan rigurosa como las que tú has hecho, pero identificamos como 3 causantes que podemos estar viendo que pueden estar asociadas a este aumento de la informalidad. Un primero, que es el incremento sustancial del salario mínimo. Hemos visto que esta puerta de entrada a la formalidad cada vez, en vez de adelgazar, se estrecha. En vez de abrirse, perdón, se pone más estrecha. Además, y eso le cierra la puerta a la formalidad, sumado a un tema que tú has trabajado mucho, pues, en gran profundidad, que son los costos no salariales, que también pues, se mantienen muy altos. Y otro tercer factor que innegablemente está asociado a esto, y es una baja productividad, ¿no? Vemos que el crecimiento está asociado en los últimos trimestres, aunque hemos tenido una senda de reactivación. Los sectores que históricamente producen los mayores encadenamientos están rezagados, mientras los que están impulsando el crecimiento diríamos que son menos productivos, o al menos es evidente que estos sectores que mencionamos al comienzo, como agricultura, comercio, alojamiento, pues tienen menos encadenamientos que naturalmente incide una baja productividad. No sé si tú coincides con esos factores o que crees que, pues no tenemos una respuesta hasta en un tiempo, pero ¿qué crees que puede ser lo que está llevando a este resultado, diríamos, negativo de un aumento de la informalidad? Sí, yo creo que sobre todo el primer punto que mencionas, que es el aumento en el salario mínimo, pues es algo fundamental. Todos los estudios muestran que si bien el salario mínimo no afecta directamente al desempleo, sí afecta directamente a la informalidad. Y pues eso es exactamente lo que estamos viendo y es coherente. Los aumentos en el salario mínimo pues han sido muy altos. Y cuando mencionan la productividad, por eso es importante la productividad, porque los aumentos en el salario mínimo están muy por encima de los aumentos reales en productividad. De hecho, el hecho de que el salario mínimo se establezca de acuerdo a aumentos en la productividad, aumentos promedios en la productividad, ya es una cosa que institucionalmente es rara, porque eso significa que la mitad de los empleadores van a tener aumentos en sus costos salariales por encima de sus aumentos en productividad. Entonces ya es algo que estructuralmente, digamos, no funciona bien. De acuerdo. Y pues yo creo que para la audiencia siempre es útil como recordarles de pronto, si te parece, una mejor caracterización de los informales, que es lo que vivimos como en estos mundos paralelos. 6 de cada 10 ocupados son informales, pero, y tú ya mencionaste uno es la inestabilidad en ingresos, pero en general, y creo que los estudios tuyos son muy robustos en mostrar y en evidenciar esta diferencia que hay tan marcada entre ser formales y ser informales. No estoy como compartir con la audiencia de golpe esas cifras de por qué es tan relevante esta discrepancia, que esta realidad dual que tenemos en el mercado laboral y que pues muchas veces se ignora. Y yo creo que ya pasamos de golpe a lo que nos atañe hoy en día, que es la reforma laboral. Pero sí me gustaría antes que le diéramos como un feeling a la audiencia de qué estamos hablando. O sea, ser informal en el país, ¿qué significa? Sí, yo creo que lo más importante es empezar por eso. ¿Cuál es la definición de informalidad? Y hay 2 definiciones. Una que digamos es la legal, que es que no está cumpliendo con lo que manda la ley
en términos de cotizaciones a seguridad social. Y lo otro es, digamos, las personas que no están cubiertas por seguridad social, que tal vez es lo que más nos debería importar, pero claro, hay una relación entre las dos cosas. De acuerdo a la legislación colombiana, hay una cosa muy rara, es que uno, por ejemplo, no puede cotizar a seguridad social si gana por debajo del salario mínimo. O puede hacerlo, pero a unas tasas altísimas. Y la mitad de la población en Colombia gana menos del salario mínimo. Entonces, pues ahí ya tenemos el 50% de la informalidad. Y ya sabemos que son las personas más pobres también. Entonces uno ve que la incidencia de la pobreza pues es muchísimo más alto entre los informales que entre los formales. Y yo diría que especialmente entre los trabajadores cuenta propia. Es una característica muy particular en Colombia, que digamos es distinto a lo que pasa en México. Que la gente informal en México generalmente son empresas grandes que contratan informalmente a sus trabajadores. En Colombia no. En Colombia la mayoría de los informales son trabajadores por cuenta propia. Tenemos una tasa de, más o menos 4 o 5, entre 4 y 5 de cada 10 trabajadores trabajan solos. Eso es increíble. Eso es el doble de lo que pasa en México, lo que pasa en Brasil. Entonces, es algo que tenemos que analizar un poquito más, pero son unos trabajos con una productividad bajetica, con un desempeño, unas carreras que se diferencian mucho de los trabajadores asalariados, porque, digamos, no progresan tanto. La satisfacción laboral es mucho más baja entre los trabajadores cuenta propia que entre los trabajadores asalariados. Tienen menos seguridad. Entonces, además, por ejemplo, la incidencia de pobreza y de indigencia entre los trabajadores cuenta propia es el triple de la que se ve entre los asalariados. Entonces, ahí es donde está en realidad el problema. Yo creo que es una caracterización muy distinta a la que se ve en otros países de América Latina y es lo que realmente tenemos que entender. Porque hay tantos colombianos que quieren trabajar solo o que les toca trabajar solos. Y eso yo creo que nos lleva a la pregunta, pues yo creo que al final un poco lo que Cristina comparte, y creo que lo mencionamos en el informe también, es el marco institucional colombiano está dando como este resultado, ¿no? No se puede entender como que es pues muchas veces una adhesión, pero también al final es como un escape o una exclusión que hace el marco normativo y nos lleva a esta discusión tan latente hoy en día que es la reforma laboral y como el marco institucional. No sé si quieres que abordemos de una vez el tema de la reforma laboral o antes, aparte de lo que ya hablamos de esta puerta a la formalidad como el salario mínimo, como costos no salariales o la baja productividad, ¿qué crees que tú viste un buen caso? O sea, uno siempre tiende a pensar que la informalidad es igual acá en Colombia que en México, pero nos acabas de mencionar que acá pasa algo que lo hace muy diferente. ¿Y qué crees tú dentro del marco institucional que son los factores que más están llevando este resultado, que más que una decisión voluntaria, muchas veces lo fuerza el mercado o la institucionalidad a este resultado? Sí, yo creo que hay muchas cosas que, digamos, llevan a estos resultados. De hecho, es increíble, pero todos los modelos que corre siempre le tienden a generar una cantidad de trabajadores cuenta propia y unos trabajadores asalariados formales. Es algo que, digamos, pasa en el mercado laboral colombiano y está muy marcado. Una de las razones por las cuales yo creo que pasa eso es la interacción que hay entre las políticas de seguridad social y las políticas impositivas. Porque en Colombia, si uno contrata trabajadores formales, puede deducir todos sus costos laborales del pago de seguridad social, pero puede deducir todos sus costos laborales de la base del impuesto de renta. Entonces, ¿eso qué significa? Tú le preguntas a cualquier contador, ¿contrato a alguien formal o informalmente? El contador dice, sácalo formalmente porque nos da igual. Lo que nos cuesta además de seguridad social, después no lo ganamos cuando pagamos impuestos. ¿Eso qué significa? Que para las empresas, digamos, que pagan impuestos, digamos, tiene todo el sentido contratar trabajadores formales. Además, la UGPP hace una muy buena labor, digamos, persiguiendo a las empresas que no contratan formalmente. Entonces, por eso, digamos, tenemos ese mercado, digamos, con una respuesta relativamente buena. Entre los asalariados, la tasa de informalidad es como del 20%. Entre las empresas de más de 50 trabajadores es como del 2.9%.
Y es más, los empresarios le preguntan a uno, o sea, ¿de dónde viene ese 2.9%? Yo quiero saber quién no está pagando seguridad social porque es muy difícil no pagar seguridad social en Colombia, digamos, si uno es un empresario grande. Entonces, ahí, digamos, no está el problema, eso está bien cubierto. ¿Dónde está el problema? Primero en las personas que trabajan solas, que también, pues como digo, tienen además unos problemas muy grandes de tributación. Por ejemplo, como está establecido el salario mínimo, que es el mínimo de cotización que uno puede realizar. Entonces, si un trabajador gana un salario mínimo, en teoría puede deducir hasta el 60% de sus costos. Pero si tú ya estás ganando el salario mínimo, ese es el mínimo de base de cotización. Entonces no puedes deducir nada. Eso significa que si uno gana un salario mínimo y es un trabajador cuenta propia, tiene que pagar más o menos entre el 30 y el 33% de seguridad social. Mientras que si uno gana 2.5 salarios mínimos o más, tiene que pagar el 11% porque puede deducir ese 60%. Es decir, es un sistema totalmente regresivo. Esa puerta de entrada que estamos diciendo a la formalidad, que en teoría tiene que ser más pequeña para los que ganan menos, pues es más grande para los que ganan menos, que es una cosa pues que no tiene sentido. Es innegable y Cristina pues con su conocimiento nos demuestra los problemas que tiene el mercado laboral colombiano. No es del salario mínimo, no solamente es del tema de productividad, sino además como por ejemplo el sistema impositivo de por sí lleva a estos resultados indeseables. Y esas cifras de verdad a mí me parece cada vez que las oigo desquestanza un poco, pues porque sí demuestran la mala arquitectura de nuestra legislación o más bien nuestro marco regulatorio laboral. Pero entonces ya entrando en eso, ¿te parece, Cristina? Pues yo sí creo que no hay que desconocer que hay en curso un proyecto de ley de reforma laboral. Es probable que cuando estemos publicando este podcast ya conozcamos una nueva versión de reforma laboral, pero además acentuado por una consulta popular cuyo eje central partió por esta discusión del mercado laboral y donde vimos desde un principio un foco del gobierno pues que es coherente con sus ideales políticos, que es básicamente mejorar la formalidad a través de una mejora o fortalecimiento de los sindicatos, de mejorar también las condiciones laborales de la población formal a través de diferentes medidas. Y la crítica recurrente, que nosotros también incluso lo hemos incluido, y Cristina, pues tú también has sido una vocera en ese tema, pues era que eso, pues si bien favorecía a unos cuantos, dejaba de lado a estos que ya venimos hablando, que es la mayoría de la población ocupada, los informales y demás. Vale la pena reconocer que en la discusión del Congreso se hizo algunas mejoras, pues más que mejoras, se incluyeron unos temas que correspondían y iban en línea con poder también tener en cuenta a los informales. Sin embargo, pues yo creo que esta discusión abre nuevamente la oportunidad para discutir de este tema tan sensible y tan delicado para todos los colombianos. Pues no sé cuál sea tu percepción de la reforma laboral como la conocemos hoy en día. No conocemos el nuevo borrador en este instante, pero en general, ¿cuál es tu visión de la reforma laboral y de la discusión que está llevando a cabo como país y dónde crees tú que podría ser? Yo sí creo que es un tema que hemos discutido históricamente mucho y a mí me lamento un poco. El otro día a mí me quedó resonando mucho las palabras de Roberto Steiner, quien dijo que los economistas o la tecnocracia en donde más ha fallado, en donde menos mejoras se han visto, es en el tema laboral. ¿Tú cómo crees que podemos llegar a los acuerdos de país a un tema tan sensible y tan importante para todos los colombianos? ¿Cuáles crees que son los temas que se deben abordar en esta reforma laboral? Y pues si quieres hacer también un balance de lo que hasta el momento conocemos. Sí, es una reforma laboral que empezó siendo, digamos, muy fuertes para los empresarios. Y yo creo que en el transcurso se suavizó mucho. A mí me preocupaba mucho de la reforma laboral anterior que había quedado una mezcla de cosas que no habían salido, pero quedaban ahí. Entonces, muchos artículos quedaban un poco ambiguos, no decían en realidad nada, pero también dejaban mucho espacio, por ejemplo, para demandas laborales. Esas demandas laborales no le convienen ni a los empresarios ni a los trabajadores. Yo creo que no generaba un buen ambiente en ese estilo. Yo esperaría que el Congreso pueda limpiar un poco la reforma anterior. Pero aparte de eso, la reforma también tenía unos puntos que yo creo que eran muy positivos.
toda la legislación que veíamos con respecto a los repartidores de plataformas digitales. Yo creo que es muy positiva. Y había un artículo que permitía cotizaciones por debajo del salario mínimo para los trabajadores independientes, que es fundamental. Y es fundamental, ¿por qué? Porque quita ese mínimo que no le deja a los trabajadores de un salario mínimo deducir el 60%. Entonces, pues hace mucho más incluyente la reforma. Entonces, solo con que dejen ese artículo 38, ya están haciendo mucho. Yo creo que el tema del campo, que tal vez es algo que no hemos tratado, es muy importante. La tasa de informalidad en el campo es del 85%. Eso significa que tenemos una legislación pues muy estricta que no se cumple en el campo. Y entonces, pues yo creo que llegó el momento como de sincerarnos en ese punto. Hay una nueva legislación en la Comunidad Europea que se llama la debida diligencia, que dice que a partir del 2028, uno de los requisitos para poder exportar una serie de productos a la Unión Europea, entre cuales está el cacao, el café, la palma, es que se cumpla la legislación en general, y eso incluye la legislación laboral. Eso significa que no haya informalidad. Entonces es un punto, pues digamos que es digamos muy sensible, y lo que nos dice es que tenemos que tener una legislación que se cumple. Ya no podemos seguir con un mundo con una legislación muy fuerte y una tolerancia muy grande al incumplimiento, sino que es hora de conseguir una legislación que se pueda cumplir. ¿Y por qué no se puede cumplir esa legislación? Bueno, entre otras, porque es que la legislación está hecha para trabajos de 8 a 5, de personas que trabajan toda la vida en una empresa, y pues eso no pasa en el campo. En el campo hay recolectores, hay otro tipo de trabajo. Entonces, lo que digamos es muy importante que esas normas que están en la reforma laboral y que le dan flexibilidad al sistema, digamos, posibilidades de cotizar por días o por semanas, cubran al sector agropecuario, porque estamos en un punto en que podemos hacer eso y es muy importante para lo que va a pasar en el 2028. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad, digamos, así de cambio. Pues todos yo creo que estamos optimistas y pues esperemos a ver qué salimos del nuevo proyecto. Me gustaría acabar, Cristina, tal vez con la pregunta, pues esto no nos podemos enfocar solamente en una reforma que está en discusión. Tú ya destacaste cuáles son los temas como que viste como mejores en esa reforma y que esperamos se mantengan en la discusión y se profundicen. ¿Cuáles crees tú que son como los principales retos del mercado laboral? Ya hablando, no concentrando solo en la reforma, sino en general, ¿qué crees tú que deberíamos estar todos pensando a un tema tan relevante que afecta a los ingresos de todos los hogares? ¿Cuál crees tú que son los principales retos del mercado laboral colombiano? Pues yo creo que hay 4 tendencias que están afectando de manera, digamos, fundamental al mercado laboral. Uno es la demografía. Vamos a ser más viejos, la población que trabaja va a ser menor. Y esto también hay que verlo como una oportunidad. Por ejemplo, es una oportunidad para mejorar la educación. Vamos a tener menos gente educando, pues que las eduquen mejor. Entonces, eso es fundamental. También es la migración. Digamos, vamos a seguir con un número de migrantes alto, pero también seguramente con las políticas de Estados Unidos van a retornar unos migrantes que estaban en Estados Unidos, que tienen un nivel, digamos, un poco más alto, hablan inglés, entonces también eso puede crear unas oportunidades para el mercado laboral. Tenemos lo de la trazabilidad, que es lo que estaba contando, que los consumidores cada vez más exigen que se cumplan las normas laborales. Y el último punto es pues la automatización y en los nuevos tipos de trabajo, que como vimos, pues para eso es fundamental también tener la flexibilidad en el trabajo. El trabajo por horas y el trabajo por días que se reglamente es fundamental para poder asumir esos nuevos retos. De golpe, antes de acabar, Cristina, yo creo que ese tema de automatización vale la pena que tú nos des. Yo sé que lo has trabajado mucho. Se conecta también con el tema de productividad. No sé, ¿tú cuál es como la percepción? Nos tocaste 4 temas muy grandes cada uno, que lo resumiste muy bien, y creo que es difícil tener como claro cada uno de los temas. Más bien nos incitas a estudiar más sus trabajos y ver tus documentos. Pero sí me gustaría enfocarme en ese de automatización, porque sé que es un tema que le has trabajado mucho últimamente y que de golpe serviría para complementar su análisis, que yo creo que esperaría que en la reforma laboral sí se llegaran a incorporar estos temas donde ya es una realidad, ¿no? Es decir, que los otros 3, envejecimiento, migración,
digamos que es difícil prever que desde ya se anticipe algo, aunque yo estaría completamente de acuerdo que se incluya algo. El de trazabilidad, pues ya una vez llegue la regulación tendremos unos resultados, pero este de automatización de golpe, si quieres compartir unas cifras, contarles un poco a la audiencia, es tema ya mucho más prospectivo, pero que incluso hoy en día nos podría estar afectando. Sí, pues también es un tema que tú has tratado, por eso me siento muy tranquila hablando. Pero lo que sí puedo decir es que hay maneras de no tratar el tema de automatización. Y una es como estaba en la reforma laboral. Y sería muy importante que eso cambiara. Porque en la reforma laboral casi lo que se hacía era prohibir la automatización. O sea, si uno sacaba a trabajadores por automatización, tenía que darles una cantidad de prebendas, pues digamos que van a ser muy difíciles de cumplir. Y entonces, pues eso es incentivar a las empresas a no automatizar. Y yo creo que eso es muy grave, porque al contrario, tenemos que, digamos, no podemos tapar el sol con las manos, la automatización viene y lo que tenemos que hacer es que las empresas pues lo apoyen y más bien preparar a los trabajadores para enfrentarlo y no eliminarla por decreto como casi que estaba en la reforma laboral. Bueno, Cristina, y a todos los audiencia, pues muchas gracias. De verdad ha sido un placer en este corto tiempo a un tema tan profundo, pues al menos dar unas líneas y tener tu opinión, tu punto de vista de un tema tan relevante. Yo sí creo que desde Corfy y pues este podcast de Hablemos de Economía tiene la intención de aportar a la discusión pues que estamos teniendo en términos económicos y por supuesto con los expertos que en este caso mercado laboral pues es muy grato tener tu compañía y por supuesto un tema que estaremos muy pendientes en los próximos días. Seguramente va a ser la agenda que nos ocupe en las próximas semanas. Igualmente la audiencia pues invitarlos a leer nuestros informes. Como bien dije, ya se publicó el primero de una serie de informes que estaremos publicando. Abordaremos para contarte, Cristina, pues temas de género, temas de también rural urbano. Creemos que es un tema muy relevante. Otro y con el cual probablemente cerraremos uno de productividad, que además yo creo que es un tema que se va muy en la línea como de sectores que abordamos de Corfy. Pero bueno, muy invitados a que visiten nuestra página web y como siempre que nos acompañen en estos podcasts que buscan profundizar los temas que semanalmente estamos publicando y compartiendo con ustedes. Muchas gracias. César, muchas gracias y muy buena la discusión.